Dentro de los laxantes formadores de masa vamos a encontrar los productos vegetales como salvados, ricos en celulosa, metilcelulosa y los derivados preparados del pistil. Entonces, para entender un poco cómo funcionan estos laxantes, debemos saber que la suavidad, el volumen y la hidratación de las heces depende de las fibras que son provenientes de la dieta. ¿Y qué es lo que son las fibras? Las fibras son restos de la comida o son parte de la comida que no sufren degradación enzimática, o sea, llegan al colon casi sin cambios, ¿sí? Una vez dentro del colon, estas fibras pueden, como no pueden sufrir fermentación por acción de las bacterias colon. Entonces, cuando las fibras llegan al colon, pueden sufrir la acción, como también pueden que no sufran la acción de la fermentación por parte de las bacterias del colon. Si sufren la fermentación, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que se formen ácidos grasos de cadena corta que funcionan como procinéticos del colon. O puede ocurrir que aumente la masa de bacterias y eso hace que aumente el volumen de las heces. Eso cuando la fibra es capaz de sufrir fermentación. A diferencia de la fibra que no sufre fermentación, ¿y qué es lo que hace la fibra que no sufre fermentación? Atrae agua y eso aumenta el volumen de las heces y eso facilita entonces la defecación. En general, las fibras insolubles, o sea, las fibras que no sufren fermentación o se fermentan muy poco, son las más eficaces para aumentar el volumen y para mejorar el tránsito de las heces, ¿sí? Entre ellas vamos a encontrar las fibras del lignino, ¿verdad? Que es lo ideal entonces, y es lo que nosotros buscamos, que el paciente llegue a la defecación. ¿De dónde va a provenir la lignina entonces? Nosotros sabemos que el salvado es el resto que queda cuando la harina está hecha de granos de cereal y es el salvado que contiene entonces las fibras de lignina, ¿verdad? Y esta fibra puede aumentar el peso de las heces, o sea, el volumen de las heces, y se da con una dosis de 1 a 3 gramos 3 veces al día. Otra fuente de fibras que tenemos son las frutas y vegetales. Las frutas y vegetales contienen pectinas y hemicelulosas, ¿verdad? Esto sí que, al contrario de la lignina, sufren fácilmente fermentación y producen menos entonces volumen y menos tránsito de las heces. El otro que tenemos es la cáscara de psyllium. La cáscara de psyllium es uno de los componentes muy común en los laxantes formadores de masa. Entonces, eso que vamos a encontrar en las farmacias y demás, vamos a encontrar que tienen las cáscaras de psyllium, ¿verdad? Entonces, la cáscara de psyllium va a contener una fibra de tipo mucidoide hidrofílico y que puede sufrir o sufre fermentación en el colon y que puede llevar entonces a un aumento en la masa bacteriana y por ende el volumen de las heces y así entonces mejora un poco el tránsito intestinal. La dosis del psyllium es de 2,5 a 4 gramos, o sea, unas 3 cucharaditas en un jugo de 250 ml. Y estas dosis se deben aumentar hasta obtener el objetivo deseado, que es la defecación. También tenemos otros tipos de fibras semisintéticas como la metilcelulosa, que se administra 2 gramos 3 veces al día. Tenemos también la resina hidrofílica, que se administra 1 o 2 gramos por día. Estos dos compuestos gaseosos sintéticos son poco fermentables y por lo tanto atraen mucha agua y aumentan el volumen fecal y hacen entonces que sea más fácil el tránsito fecal.
Otro laxante formador de masa que podemos encontrar en el mercado es el extracto de la sopa de malta. La malta era un producto de la cebada y contiene pequeñas cantidades de polímeros, y eso entonces es un agente formador de volumen. Se puede administrar por vía oral. ¿Cuándo van a comenzar a actuar este tipo de laxantes? Este tipo de laxantes comienza a iniciar su acción entre 2 a 72 horas después del inicio entonces del tratamiento. Un efecto adverso sería, o efecto secundario sería la hinchazón, ¿sí? También sería el meteorismo y las flatulencias. Entonces, laxantes formadores de masa. Y ahí lo que se fermentan, ahora vemos que la celulosa y la lignina tienen poca fermentación comparado con los otros, que es muy poco solubles en agua también, ¿verdad? Entonces son las de mejor elección. Después tenemos otro tipo de laxantes. Los laxantes que son de tipo suavizantes o lubricantes, reblandecedores y humectantes, ¿verdad? Entonces el otro grupo de de laxantes. Entonces vamos a encontrar en este grupo a las sales de docusato, al aceite mineral y también pueden estar los supositorios de glicerina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos laxantes? Van a ablandar y van a humedecer las heces. Las sales de docusato entonces son tensioactivos, ¿verdad? Disminuyen la tensión de la superficie de las heces, facilitando entonces que puedan entrar sustancias acuosas y grasas y eso se puedan mezclar con las heces y pueda facilitar entonces, o sea, suavizar y facilitar así la deposición. Entonces, cuando hablamos de sales docusato, necesitamos que recordar que su función es suavizar y humedecer las heces. ¿Qué van a hacer esto? Estas sales van a disminuir la tensión en la superficie de las heces, facilitando entonces que las sustancias acuosas y grasas se mezclen y eso hace que las heces queden más blandas y faciliten la defecación. Aparte de eso, además de eso, las sales de docusato pueden también estimular la secreción intestinal de líquidos y electrolitos y también pueden alterar la mucosa intestinal, la permeabilidad de la mucosa intestinal. Vamos a tener entonces el docusato sódico y el docusato cálcico. Estos laxantes tienen poca eficacia en la mayor parte de los casos de estreñimiento. Después tenemos el aceite mineral. El aceite mineral es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene entonces del petróleo. El aceite no se digiere, y se absorbe solo en forma limitada. Cuando se toma el aceite por vía oral durante 2 o 3 días, puede penetrar y suavizar entonces las heces, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos, que las heces se ablanden. Entonces se tienen que tomar por 2 o 3 días y puede entonces suavizar y ablandar las heces. El problema es que estos fármacos, al ser aceites, pueden interferir entonces con la reabsorción de agua. También puede impedir la absorción de productos o alimentos que tienen sustancias liposolubles, como por ejemplo las vitaminas. Pueden provocar también reacciones a cuerpos extraños, ¿sí? Y unas complicaciones raras con el aceite es la neumonía por lípido, la neumonitis por lípido debido a aspiración, por lo que el aceite mineral no se debe tomar al acostarse y el aceite mineral tópico nunca se debe administrar por vía oral. Y tenemos los supositorios de glicerina que se colocan entonces a través del recto y pueden ablandar las heces
permitiendo así la entrada de agua y lípidos, favoreciendo entonces la defecación. El otro tipo de laxante que vamos a encontrar son los laxantes osmóticos, ¿verdad? Como su nombre lo dice, van a tener actividad osmótica. Eso hace que al haber más líquido en las heces facilita entonces la fluidez de ellas a través del aparato gastrointestinal. ¿Cuáles son los tipos de laxantes entonces osmóticos? Vamos a tener los laxantes salinos, los carbohidratos no digeribles, el polietilenglicol, el PEG, ¿verdad? Entonces esos van a ser los tipos de laxantes osmóticos que vamos a tener. Tenemos los laxantes salinos, como el hidróxido de magnesio, el citrato de magnesio y el fosfato de sodio. ¿Verdad? Se puede administrar en forma por vía oral o por enema, dependiendo de la presentación, ¿sí? Y estos laxantes contienen cationes de magnesio o aniones de fosfato. ¿Qué es lo que van a hacer estos laxantes? ¿Sí? Estos laxantes son catársicos, o sea, producen heces no formadas. Y el resultado de la catarsis es por la retención osmótica de agua que hace que aumente la peristalsis. Los laxantes que contienen magnesio pueden estimular la liberación de colecistoquinina, que estimula entonces la acumulación del líquido intraluminal y electrolitos, y eso facilita entonces la motilidad intestinal. Este tipo de laxantes permite entonces la producción de 300 a 600 ml de heces en un periodo de media hora a 6 horas, ¿sí? O sea, sus efectos son más rápidos. Los efectos secundarios de este tipo de laxante es la urgencia de defecar y las deposiciones acuosas. Ya las sales de fosfato se absorben mejor que las sales de magnesio, por lo cual necesitan dosis mucho mayores para producir entonces el efecto catársico. Debido a que los pacientes que consumen este tipo o que utilizan este tipo de laxantes pueden tener riesgo de nefropatía por culpa del fosfato, no se recomienda entonces la forma oral para el tratamiento de fosfato, por eso se utiliza a través de enema. Y tampoco se debe administrar en pacientes de riesgo como ancianos, pacientes que tienen problemas intestinales, que ya tienen una disfunción renal, pacientes que usan IECAS, pacientes que utilizan áramos también y antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Ya los preparados de magnesio no se deben usar o se deben usar con precaución en pacientes de insuficiencia renal, enfermedad cardíaca o alteraciones electrolíticas ya existentes, porque ya con el efecto del laxante también favorecen más a la pérdida electrolítica. Después tenemos los laxantes, alcoholes y azúcares no digeribles, como lo que es la lactulosa y el sorbitol.